Buenas tardes. Eh, Aquí estoy para comenzar a compartir con vosotros esta pequeña clase con algunas reflexiones. Daremos inicio entonces a Resonando Juntos. Como veréis, la palabra resonando es una de mis preferidas. Bueno, primero vamos a hablar sobre un pequeño relato que quizás algunos ya conocéis, pero es interesante cómo una escritora y guionista muy famosa de de aquella serie de puppets que se llamaba Plaza Sésamo, Emily Kingsley, nos hacía reflexionar sobre qué pasa cuando llega un bebé. Entonces os voy a leer este texto. Esperar a un bebé es como planear un fabuloso viaje de vacaciones a Italia. Compras muchas guías de turismo, haces unos planes maravillosos, el Coliseo, el David de Miguel Ángel, las góndolas de Venecia. También puedes aprender algunas frases en italiano. Todo es muy excitante. Después de meses de preparación, finalmente llega el día. Haces las maletas y estás muy nervioso. Horas después, en el avión, la azafata dice: hemos llegado a Holanda. ¿Holanda? Preguntas. ¿Cómo que Holanda? Si yo pagué para ir a Italia. Toda mi vida he soñado con ir a Italia. Ha habido un cambio en el plan de vuelo y el avión ha aterrizado en Holanda y ahí te tienes que quedar. Así que finalmente sales, compras nuevas guías de turismo, incluso aprendes un idioma nuevo, bastante difícil y diferente al italiano. Pero lo importante es que no te han llevado a un lugar horrible, sino que se trata simplemente de un lugar diferente al que tú habías imaginado. Es más pausado, puede que menos deslumbrante que Italia, pero después de pasar allí algún tiempo y recuperar la calma, empiezas a mirar a tu alrededor y te das cuenta de que Holanda tiene unos molinos de viento preciosos, unos tulipanes multicolores, incluso pinturas de Rembrandt o de Van Gogh. Mientras todos tus amigos están ocupados yendo y viniendo de Italia, presumiendo de los días maravillosos que han pasado, y durante el resto de tu vida dirás: sí, ahí es donde se suponía que iba yo. Ese era mi plan. Ese dolor no desaparece nunca, porque la pérdida de ese sueño es una pérdida muy significativa. Pero si malgastas tu vida lamentando no haber ido a Italia, nunca podrás ser libre para disfrutar de lo que realmente es especial, las cosas tan encantadoras que te ofrece Holanda. ¿Y por qué entonces yo traigo este pequeño relato? Porque muchas veces las familias, cuando esperan un bebé, esperan en función de una idea, de una fantasía, de una necesidad incluso. Pero resulta que muchas veces llega un bebé que no responde a esa fantasía. Entonces es aquí cuando comenzamos a darnos cuenta que ese niño o niña que a lo mejor ha nacido prematuramente o que a lo mejor tiene desafíos en su desarrollo y presenta dificultades en la motricidad, en el lenguaje, en la socialización. Posteriormente, en el aprendizaje de la lectoescritura, es oposicionista, tiene conductas heteroagresivas, conductas agresivas. Ese niño, ¿es el niño que los padres habían soñado? Lamentablemente no, pero tienen que comenzar a encontrar cómo relacionarse con esa criatura de la mejor manera posible. Y entonces comienzan la búsqueda de terapias, la búsqueda de ayudas para poder
lograr que el desarrollo de ese niño sea lo mejor posible. Entonces, vamos a llamar a esa búsqueda de ayudas la demanda. ¿Qué quiere decir demanda? Es cuando los papás, ya a lo mejor orientados por un médico, por un psicólogo, buscan terapias para poder acompañar a la vida de ese niño y a su propia vida, porque la familia también necesita ser acompañada por las diferentes oportunidades terapéuticas. Entonces, cuando nos llega un pacientito, cuando nos llega a nuestro consultorio una familia con este tipo de inquietudes, con este tipo de necesidades, nosotros nos preguntamos, ¿de dónde surge la demanda para el tratamiento? ¿De la familia? ¿De los padres, progenitores? ¿De los cuidadores? ¿De la propia escuela, si el niño ya ha ingresado en una escuela? Y esto lo vemos sobre todo en los niños con trastorno del espectro autista, cuando el diagnóstico a lo mejor es un poco más tardío y entonces es la escuela la que nos está pidiendo, a ver, despertad, este niño necesita ayuda. También puede surgir de médicos tratantes o de otros profesionales de la salud. Entonces, así como tenemos niños que cuando apenas nacen o a lo mejor antes de su nacimiento, dentro de la vida intrauterina ya se van detectando dificultades. Hay otros niños cuyas dificultades aparecen mucho después. Entonces, ¿qué pasa con las familias? Entran en una etapa de duelo. Es un poco duro hablar de duelo ante un niño o niña con discapacidad, porque tenemos la idea que el duelo solo se refiere cuando ya se acabó la vida de una persona, pero no. También ese sentimiento que viven los padres, las madres, los tíos, los abuelos, cuando el niño presenta una dificultad, también lo llamamos duelo. Y entonces aparecen las etapas típicas del duelo, ¿no es cierto? Primero la negación, luego la impotencia. A ver, no podemos hacer nada, esto ya no lo podemos cambiar. En la negación era decir, no, bueno, pero mira cómo se sonríe, mira cómo se mueve. Y en realidad son los padres que están poniendo una carga suya en ese niño que solamente quiere ser feliz, quiere poder desarrollarse. Luego viene la culpa. No, la culpa es tuya porque tu padre, porque tu tío que tenía esquizofrenia, porque tu primo que también tuvo autismo, porque los genes de tu familia no son los mejores que podían encontrarse. O la culpa hacia uno mismo. ¿Qué he hecho yo en el embarazo? He bebido, he fumado, me he divertido demasiado, o no me he divertido nada, o es que no le hice caso al médico, o sí le hice caso al médico, pero igual me siento culpable. Es decir, todas estas dualidades y contradicciones, tanto emocionales como mentales, ¿no es cierto?, que van envolviendo a esta pareja que ha sido padres. Luego viene el enojo, que es otra etapa muy importante en esta elaboración del duelo. El enojo
contra los médicos, el enojo contra todos los trabajadores de la salud, el enojo contra las vacunas, el enojo contra la contaminación ambiental, es decir, el poder depositar esa rabia que produce el haber tenido un niño que tiene dificultades en su desarrollo. Luego, por fin, llegamos a las últimas etapas, el duelo. Bueno, el duelo va muy ligado a la aceptación. En el duelo puedo estar triste, me permito estar triste y también me permito aceptar que esta es la vida que nos ha tocado. Este es el viaje a Holanda, este es el viaje al lugar que yo no había previsto. Y entonces lo tengo que aceptar y tengo que avanzar, porque tanto como mi niño necesita ayuda, también la necesitará esa pareja parental. Espero que estas ideas no sean muy duras, pero sí también espero que nos lleven a grandes elaboraciones, a grandes reflexiones. Entonces, comenzamos a trabajar con las familias. Bueno, cuando trabajamos con la familia, nos encontramos muchos tipos de roles en esa familia. Volvemos otra vez a las etapas del duelo, pero es que cada etapa nos está llevando a actuar un rol. El rol de negador, el rol de la autocompasión, el autocompasivo, el rol protector, el culpable, el cobrador. Muchas veces es una figura de la pareja que toma un rol y otra figura toma otro rol. Por eso insisto que es importantísimo trabajar dentro de esos vínculos familiares, porque es allí donde se podrán sanar los vínculos. Y aquí comienza a aparecer nuestra profesión, mi profesión tan querida, que es la musicoterapia, donde generalmente trabajamos no desde la verbalización y la elucubración y los pensamientos, sino sobre la expresión no verbal. La música actúa como un nexo para poder sacar a flote los aspectos emocionales, para poder sacar a flote la creatividad dentro de la familia, poder sacar el juego. Y entonces hay un principio básico en el que nos basamos, valga la redundancia, en musicoterapia, que es el concepto de la musicalidad comunicativa. El ser humano, por definición, es un ser musical. La música es parte de los aspectos culturales de todos los tipos de civilización humana, ¿cierto? Desde las tribus primitivas, desde pueblos originarios con diferentes culturas en diferentes zonas geográficas. Todos los seres humanos somos seres musicales. Pero claro, hay a lo mejor algunos seres humanos que padecen una patología que se llama amusia, pero esos son muy escasas personas. La amusia es la imposibilidad neurológica de entender el hecho musical. Partamos
a la generalidad. Partamos hacia la musicalidad comunicativa, donde directamente en la comunicación, desde los ritmos, los gestos sonoros, los gestos motores, las personas se van uniendo en ese hacer musical. Por neuronas espejo, bueno, por imitación, bueno, por empatía, también. Entonces, esta cualidad humana se manifiesta desde el nacimiento. Podemos ver en una diada madre-hijo, apenas nace esa criatura, si la mamá canturrea, si ha tenido un buen parto y tiene ganas de canturrear, que sería maravilloso, ese bebé se tranquiliza. Hay algo desde la emisión de la voz como canto que tranquiliza a los bebés. Por supuesto que luego el balanceo, donde ya estamos imprimiendo un ritmo motor, ¿no es cierto? Esto lleva a mayor tranquilidad, incluso para la propia madre. El poder ir haciendo balbuceos con sentido musical. Entonces me interesa que quede fijo este concepto, ¿no? Musicalidad comunicativa. Vamos a ir viendo a lo largo de toda esta presentación algunos videos donde sobre todo vemos cómo la familia, como abuelas, como madres, como padres, pueden colaborar dentro de una sesión de musicoterapia en esta comunicación, ¿sí? Vamos a empezar viendo el video de esta familia. Es una niña que tiene, perdón, que tiene un síndrome que se llama cri du chat, maullido de gato. El cri du chat ha sido uno de los primeros síndromes neurológicos genéticos que se pudieron definir desde la neurología tradicional. Fue definido ya en el siglo XIX por, por la neurología, ¿sí? La característica es que la característica es que los niños cuando nacen gritan como si fuera un gato. Entonces vamos a ver este video. Acá tenemos papá, mamá y la paciente. Cora, no se ve el vídeo, solo se escucha el audio. Gracias. A ver, me están diciendo que no se ve el vídeo. Es que diría que estás compartiendo la presentación, no la pantalla. Ya.
Eh, corto la presentación porque no estoy Bueno, pudiendo no, no, salir. dale al botón de compartir y ahí elige pantalla. Tienes razón. Aquí. Bien. No te preocupes. Y compartir el audio también, que no sé si es el audio de tu ordenador o es el audio del vídeo. Dice compartir sonido. Perfecto. Pues cuando quieras. Ahora. Tenemos una mamá especialmente musical. Bien. Vamos a volver a nuestra presentación. En este video que acabamos de ver, esta familia era muy participativa. Prácticamente acompañaban siempre a la niña a las sesiones. Personalmente, a mí me gusta, ¿no es cierto? Me parece muy positivo que la familia esté en la sesión, porque allí podemos justamente observar de qué manera esta familia se vincula con ese niño o niña que tiene dificultades. Porque además es preventivo para la salud familiar el poder compartir estos espacios lúdicos sobre todo. Van a ir viendo a lo largo de los videos que vamos a ir observando que mi forma particular de trabajo es a través del juego musical. Y digo mi forma particular de trabajo porque no todos los musicoterapeutas trabajamos de la misma manera. Hay musicoterapeutas que trabajan desde lo que llamamos musicoterapia receptiva, técnicas receptivas, es decir, el escuchar, ya sea música grabada o música realizada por el propio musicoterapeuta. Eh, También lo hago, ¿sí? Pero en esta presentación quiero sobre todo poner énfasis en lo que es la interacción a través del juego musical. Entonces, ¿cuál sería nuestro rol como terapeutas hacia las familias? Ser realmente una guía de información acerca de la dificultad que tiene su niño, acerca de las expectativas que puede tener la familia, cuáles pueden ser logradas y cuáles no. Sobre todo para poder potenciar esa participación activa de la familia. Y luego también, bueno, este grupo familiar solía traer a la hermanita de la niña, es decir, a su otra hija, que no tenía ninguna patología, pero bueno, donde se lograba allí sí el juego también entre las dos niñas, ¿no? Entonces, nuestra capacidad humana
de jugar, de hacer música. Es lo que fundamentalmente trabajamos desde la musicoterapia. Yo creo que además aquí de hablar de lo que hacemos a nivel de cada sesión, es también darle énfasis a lo que significa nuestra profesión como terapia enrolada dentro de las terapias artísticas. La musicoterapia podríamos decir que es una de las más antiguas, ¿sí? Existe a nivel mundial desde la mitad del siglo XX. Hay países donde existe como grado, es decir, nos formamos como licenciados en musicoterapia con muchos años de formación, 4 años, con muchísimas horas de prácticas profesionales supervisadas, pero bueno, hay países como España donde se la considera que por ahora es un posgrado, aún no se ha logrado hacer un grado. Eh, Os muestro aquí algunas escenas. Fijaos esta niña cómo ha dispuesto los instrumentos. Se ha armado como una batería colgando los platillos de un tubo, ¿no es cierto? Tiene tambor sobre tambor, usa baquetas. Acá tenemos otra niña en otro momento de la sesión de musicoterapia donde trabajamos mucho con el cuerpo, el movimiento corporal, la expresividad corporal. Otro niño con síndrome de Down que ha dispuesto los instrumentos de determinada manera, aquí jugando con sonidos, con soplos a través de un tubo sonoro. Este otro niño también organiza los instrumentos según sus necesidades, según sus ganas de jugar, todo el tiempo fomentando el juego. Os preguntaréis, ¿los musicoterapeutas tienen que ser músicos? Bueno, la verdad que sí. ¿Qué significa ser músico? Ser un ser musical. No exigimos que tengan una formación de conservatorio, de 9 años de un instrumento, No, simplemente poder afinar cuando se canta, poder improvisar, poder poner su cuerpo en función de la musicalidad de ese niño. Es decir, tendríamos que redefinir el concepto. ¿Qué es ser músico? ¿Solamente es haber estudiado un instrumento? ¿Eso es ser músico? ¿O eso es ser oficinista de la música? Nosotros somos improvisadores natos y natas. Bueno, esto lo voy a dejar para el final, cuando tenemos un ratito de intercambio de preguntas. Pero ya os lo dejo allí latiendo. ¿Cómo fue nuestra infancia musical? ¿Qué sonaba en nuestra infancia? Vamos a ver algunos otros vídeos mientras pensáis. ¿Cómo fue esa infancia? ¿Lo vais pensando? No sé. A ver, a ver, a ver. Quizás podríais escribirme algo en el chat. ¿Quién tiene ganas de contarme cómo fue su infancia?
¿Me lo contáis o no me lo contáis? Bueno, vamos a ver otro video. No, no es este, perdón. Mm, Vamos a ver una abuela cantando canciones de cuna, o sea, canción lo que llamamos cuneras, ¿sí? Acá nos ponen algunos comentarios. Mi familia dice siempre tienen un silbido específico. La mía llena de música desde que nací. Qué bonito. Así nos llamaban a todos los jóvenes de la familia cuando jugaban. Qué bonito. Voy a copiar aquí el. Bien, vamos a ver a esta abuela. No se ve, Cora. Ahora sí. ¿Ahora? ¿Tampoco ahora? Sí, sí, ya se ve. Perfecto. Bien. Una canción muy, muy característica, ¿no es cierto? Eh, que, que tiene, esta canción está siendo cantada en Argentina. Es una canción que viene muy antiguamente de España y, y es emocionante ver cómo una abuela puede calmar a su nieto, un niño con una hiperactividad sumamente, digamos, grave, porque realmente no paraba quieto. El poderlo calmar a través de la música. Esta abuela entraba a la sesión 15 minutos antes de terminar para poder relacionarse con su niño, con su nieto, de una manera diferente, que no fuera solo a los gritos para llamarlo, para frenarlo en sus movimientos. Hay canciones
que vosotros seguramente recordáis de vuestra infancia. Me gustaría también que en este momento os pongáis a pensar cuáles son esas canciones que recordamos, que nos hacen sentir bien, que nos traen buenos recuerdos, que nos traen esa sensación maravillosa de plenitud, de estar en calma. Vamos a ver otro vídeo. En este vemos una niña con autismo, diagnosticada ya de muy grande, donde jugamos con tubos sonoros. Hay otra colega que está tocando un platillo mientras los tubos suenan. Esta era una niña muy limitada en sus movimientos. A través de la música, a través del juego sonoro, puede expresar, puede divertirse, puede cambiar su actitud corporal. Os muestro esta diferencia, estos diferentes videos, para que puedan entender que musicoterapia no usa solamente música erudita, no se utiliza solamente música que el niño conoce. Jugamos, improvisamos, hacemos brindamos diferentes posibilidades para esos juegos. Vamos a ver otro vídeo en el que hay una niña con autismo que juega a ser princesa. Se escucha muy bajito, Cora. Sí, pero eso ya. Bien, me interesaba mostrar este video por, por la creatividad de la niña, ¿cierto? O sea, muchas veces pensamos, los niños con TEA no son creativos, los niños con TEA son repetitivos. Bueno, ya no pensemos más así. Los niños con TEA pueden ser muy creativos,
pueden expresar muy bien sus emociones, sobre todo si brindamos esa posibilidad desde la terapia con la cual los acompañamos. Y la musicoterapia es una de las terapias donde más se puede desarrollar la creatividad, habilitando esa expresión, habilitando la posibilidad de que el niño se sienta que puede. Es decir, dejar de pensar en un no, no puede esto, no puede lo otro, para pasar a pensar solamente en sí, en qué es lo que puede hacer. Vamos a seguir, vamos a incursionar un poco en las teorías sobre el juego, porque considero que es importante que pensemos que hablar de juego no es solo hablar de diversión, ¿no es cierto? Los niños aprenden jugando y esto debiera estar presente en todas las terapias que ofrecemos al niño, en todas las terapias que ofrecemos a la familia. Uno de los primeros teóricos del juego fue Carl Gross, donde descubrió, sobre todo como gran principio, que el juego es funcional al desarrollo de todas las especies. Por supuesto que él era seguidor de la teoría evolucionista de Darwin. Digo, por supuesto, porque nos habla de las especies, ¿no es cierto? Quizás, bueno, ya a esta altura de la historia de la psicología, de diferentes teorías filosóficas y psicológicas, científicas incluso, podríamos ya no pensar tanto en el evolucionismo darwiniano, pero sí seguimos observando que en todas las especies los cachorros juegan y el cachorro humano también juega. Entonces, ¿qué ofrece el juego? Justamente un desarrollo que tiene que ver con lo filogenético, que tiene que ver con la cultura en la cual el niño está inmerso. Y estamos hablando de mediados del siglo XX, ¿cierto? Otro psicólogo muy importante que ha estudiado el juego del ser humano ha sido Donald Winnicott, un psicoanalista inglés. Una de sus obras principales es Creatividad y Juego. Y justamente él comienza a entender, comienza a desglosar cómo las relaciones vinculares entre madre e hijo van siendo fundantes del yo, de ese pequeño ser que está en evolución. Entonces, sus aportes aún son muy importantes cuando estudiamos los vínculos entre madre y niño, entre padre y niño, ¿cierto? Y sobre todo, cómo el juego, motivado por la mamá, motivado por la familia, ayuda a que esa personita pueda desarrollarse. Luego, otro psicólogo importante del siglo XX ha sido Bowlby. Él ha podido definir diferentes tipos de apego. Su gran concepto ha sido el apego. Cuando nosotros vemos estos niños que son sobreprotegidos o estos niños que son como dejados de lado en una familia, ahí sí que tenemos muy presente cómo es ese vínculo de apego entre la familia y el niño. Entonces, a mí me parece muy importante
que hagan hincapié cuando, después de esta charla, por supuesto, que os pongáis a investigar más sobre el apego y sobre cómo Bowlby describió estas situaciones. Luego tenemos también a Vygotsky, que fue un psicólogo ruso, bueno, con una vida bastante controvertida. Pensemos que fallece también alrededor de los años 50, ¿no es cierto?, a mitad del siglo XX. Pero fíjense qué curioso cómo estos teóricos de los cuales les estoy hablando, todos pertenecen a la mitad del siglo XX. Es interesante ver cómo en el siglo XX se desarrollan teorías psicológicas de observación realmente del ser humano en sus primeros años. Y el concepto fundamental de Vygotsky es que el juego, que es tan importante para el desarrollo humano, es también un instrumento sociocultural. El ser humano no está nacido en una familia y nada más. Esa familia pertenece a un grupo social, pertenece a una cultura. Y esto hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿cierto? Cuando en España, bueno, o en otros países, tenemos tanta inmigración de culturas que son extrañas al país en el que estamos, tenemos que poder aprender sobre esa cultura que trae el niño que llega a nuestro consultorio, que llega a nuestra escuela. ¿De qué ambiente sociocultural viene? ¿Cómo han sido las experiencias vitales de esos padres? ¿Han venido de una guerra? ¿Han venido de regiones selváticas? ¿Han venido de regiones desérticas? Todo eso hará que el niño tenga mayor o menor dificultad para incluirse en nuestra sociedad. Entonces, bueno, Vygotsky nos da un poco las pautas para entender el desarrollo de ese niño. Piaget, todos lo conocemos, todos lo hemos estudiado, y aquí él pudo dar estadios en la evolución, siempre observando cómo el niño jugaba. ¿Podemos decir que ya está superado Vygotsky? Bueno, perdón, Piaget, sí, bueno, estará superado, pero como todas las fuentes del conocimiento, siempre es importante volver a las fuentes, porque en las fuentes podemos encontrar respuestas a las nuevas teorías. Vamos a ver un poco cómo es entonces la actividad lúdica. Es una actividad libre, espontánea, tiene un orden, tiene una regularidad, una consistencia, tiene límites, que los propios niños ponen límites a esos juegos. Se autopromueve, es un espacio liberador, no aburre, al contrario, jugar no aburre. Podemos no entender lo que el niño está haciendo cuando juega, pero el niño está totalmente metido en su juego y no está aburrido. Es una fantasía hecha realidad, es una reproducción de la realidad en el plano de la ficción, se expresa en un tiempo y en un espacio, no es una ficción absoluta, siempre tiene algo de realidad. Puede ser individual o social, es evolutivo, porque de allí podemos ver las diferencias en la madurez de ese
niño que está creciendo. Es una forma de comunicación y sobre todo es original, porque a veces ni el mismo niño puede volver a repetir ese juego. En la actualidad podemos hablar de una teoría nueva, digamos, que tiene un desarrollo desde hace unos 10 años, que la llamamos la lúdica. Y me interesa sobre todo que os pongáis a investigar cuando acabe esta charla sobre esta nueva teoría que analiza el juego como una condición propia del ser humano. Entonces, podemos sacar varias conclusiones. Tenemos por un lado la musicalidad comunicativa. Yo no me olvido de ese concepto. Y luego tenemos aquí otro concepto importantísimo, que el ser humano tiene inteligencia lúdica. El ser humano es un ser lúdico. Entonces, el juego promueve la interacción social, la creatividad, la motivación, porque cualquier aprendizaje que querramos implantar o difuminar necesita una motivación, y si lo hacemos a través del juego será aprendido con mayor profundidad. Es un aprendizaje práctico, lleva al desarrollo cognitivo, lleva al desarrollo emocional y sobre todo al fortalecimiento de las habilidades motoras. Y os dejo la pregunta, ¿qué os dejáis y qué os lleváis de este encuentro? Si queréis hacerme algún comentario, lo haremos ahora por el chat. Espero que esta charla os haya aportado y estoy abierta a cualquier consulta que queráis hacer. Aquí Genaro de Zamora dice, Genaro Zamora, perdón, dice, en mi infancia siempre estuve rodeado de música a través de los dispositivos y también a través de la guitarra, que tocaba y cantaba folclore de Chile. Mi mamá y por supuesto, y por supuesto las canciones de niños de cuna y juego cuando tenía 8 o 9 años. Tuve mi primer contacto participando de una banda de música de marcha para desfiles. ¿Me queréis hacer alguna pregunta, algún comentario? Bueno, me preguntan aquí libros o textos para profundizar en el tema. Muy bien. En primer lugar, yo os doy como referencias libros de musicoterapia, donde hablamos a lo mejor de técnicas de improvisación, libros sobre juego. Bueno, yo ahí dejé un contacto sobre la lúdica. Buscad en el chat GPT o buscad en el Google académico. Hay muchísimas papers publicados en revistas indexadas sobre, por un lado, musicoterapia y juego, por otro lado, sobre la lúdica, por otro lado, sobre las teorías de Bowley, de Winnicott. Acá me preguntan cómo vincula la teoría psicosocial de Erikson sobre psicos vitales con su área. ¿Será que el niño empieza a escuchar mucho antes de nacer? Por supuesto. El niño comienza a escuchar desde los 4 meses de embarazo. Ya el feto puede comenzar a reconocer vibraciones que se corresponden con la voz de su madre,
porque es lo primero que escucha son los ritmos vitales de su madre. Y entonces esos ritmos vitales lo llevan a reconocer luego la respiración, el ritmo cardíaco y la resonancia de la voz materna desde dentro. Eso daría para otra clase el hablar justamente sobre toda la estimulación intrauterina a través de la musicoterapia y la estimulación perinatal también. ¿Alguna otra pregunta por allí? Las preguntas, por favor, escríbanlas en el chat porque no tenéis los micrófonos activados. Genaro, que he visto que has levantado la mano. Ah, yo no lo he visto. También yo les había dejado allí una pregunta. ¿Qué dejáis y qué os lleváis de esta charla? ¿Qué me decís? ¿Qué dejáis y qué lleváis? ¿Qué tipo de música recomienda para un taller con conexión con la naturaleza o dejamos la música del ambiente solamente? Bueno, allí Mónica te diría que habría que ver en qué momento haces ese taller, en qué espacio sonoro, en qué ambiente sonoro. La naturaleza es inmensa. Puedes estar haciéndolo a la orilla de un río, puedes estar haciéndolo en el medio de la montaña, donde a lo mejor pareciera que hay un silencio absoluto, o puedes estar haciéndolo frente al mar. Entonces sí, yo te diría poder integrar esos sonidos de la naturaleza, que la gente pueda escucharlos, pueda discriminarlos, pueda imitarlos y que busque también elementos como ramas, piedras, conchas, que puedan ayudarlos a hacer música desde elementos naturales. No sé, se me ocurre, estás en un arroyo, pues bueno, buscar piedras y ir haciendo entre todos una sonorización con piedras. O si estáis a la orilla del mar, buscar de hacer sonidos con la arena pasando por una superficie plana. No sé, ¿te sirvió la respuesta? No, gracias a ti por la pregunta. Me gustaría saber de dónde sois. He visto que hay un chileno por allí porque nombró a Chile, pero ¿de dónde sois? Mónica, por ejemplo, ¿de dónde eres? De Colombia, bien. Ah, buenísimo, Colombia, Santiago de Chile, Nuria de España. Bueno, como habréis oído, soy argentina, pero estoy viviendo ahora en España, estoy en Madrid. Ajá, bien, Gleinis, gracias.
En Colombia también tenéis formación musicoterapéutica, ¿eh? Lo importante cuando busquéis una formación de musicoterapia que sea presencial, realmente, porque ya veis, hay un vínculo, hay un trabajo cuerpo a cuerpo desde la música que no lo podéis aprender solamente de forma virtual. Entonces, proponeos hacer una formación presencial. En Santiago de Chile también tenéis formación presencial. Claro que sería ideal que vinierais a Madrid a estudiar el máster de ISEP, pero bueno. ¿Más preguntas? Mónica dice, estoy escuchando a alguien, no sé qué has querido decir. Bueno, gracias, Mónica. Sí, yo creo que es fundamental, o sea, no solo para realizar terapia, debiera ser también una premisa en las escuelas, ¿no? Conocer el contexto de los niños para poder llegar a ellos mejor desde los aprendizajes que se pretenden que tengan, ¿no? Cuando hablamos de inclusión, que en esta época está tan en boga, ¿no? Hablar de inclusión y a lo que menos tenemos en cuenta es al niño y a sus compañeros, además. Bueno, no sé, porque si no hay más preguntas, vamos a tener que cerrar. A ver aquí. Ahora sí quería hacer una pregunta con respecto a la aplicación de la musicoterapia lúdica. Teniendo una mirada como músico, viendo los videos, pienso que no se le da una importancia a la parte musical. Bien, Gennaro. A ver, sería bueno ponernos a discutir sobre qué es música. Cuando en musicoterapia estamos pendientes de las respuestas musicales de los niños, no estamos buscando la música como erudición. Entonces, claro que escuchándolo así de forma recortada y fuera de contexto, nos preguntamos, ¿qué tipo de música estamos haciendo en musicoterapia? Eh, yo te aseguro que sí hay importancia en la parte musical. Estamos pendientes del ritmo, estamos pendientes de una base armónica que le dé estructura a eso que el niño está haciendo, de una base melódica, de un cierre, a lo mejor armónico para darle finalización a eso que sucedió. Entonces sí que tenemos en cuenta la parte musical. Y si estamos trabajando a lo mejor con personas que están en coma, en una terapia intensiva, estamos justamente poniéndonos en sintonía con nuestra producción musical, con su ritmo cardíaco si es necesario ralentizarlo, con sus emociones, utilizando acordes a lo mejor en la guitarra que tengan que ver con su acervo cultural, con su cultura musical.
Eh, no sé si se entiende por allí. Que parezca que suena desafinado, no nos preocupa tanto. No nos preocupa tanto la afinación si lo que estamos logrando es el vínculo. Pero el vínculo siempre a partir del juego musical. ¿Se entendió? Sí, me dices que sí. Vale, ¿más preguntas? Sí, cuesta hacer las preguntas a través del chat. Imagínate a mí que estoy hablando con una pantallita que va escribiendo. Me cuesta mucho más. No sé, cortamos aquí nuestra charla. Yo os agradezco infinitamente la atención y bueno, espero realmente que os haya servido como introducción también a la musicoterapia, ¿no? Como prefieras, Cora. Si quieres darla por finalizada, no hay problema. Yo creo que sí, porque no preguntan más nada. Bueno, le damos un minutillo más por si quieren hacer alguna pregunta más. Si no, pues la Vale, finalizamos. Hmm. Gennaro dice que era necesario habilitar el micrófono. Este tipo de sesiones las hacemos con micrófono y cámara apagada porque hacemos normalmente al final de la sesión la ronda de preguntas para que puedan interactuar a través del chat. Mm. Pues nada, si no hay más preguntas, Cora, podemos ya ir finalizando. Si quieres despedirte de Vale. los chicos. Bueno, me despido de vosotros y vosotras y vuelvo a agradecer la presencia y la audición. Esto quedará grabado en el canal de YouTube, así que la podéis volver a ver. Y si queréis luego comunicaros conmigo, os dejo aquí mi mail para que quien quiera, quien quiera comunicarse. ¿Sabes qué pasa, Gennaro? Este formato de clase es así, donde la interacción solo se hace a través del chat. Entonces, bueno, a lo mejor para una próxima. Muchas gracias también. Vale, adiós.